Una investigación del doctor Carlos Aldana sobre la violencia en contra de las mujeres en las iglesias católica y evangélica fue el tema de mi programa de diálogos y de allí extraje la cita de la semana. Las violencias fundamentalmente que son motivo de esta investigación y que están desarrolladas en el libro son la violencia que se han denominado activa, que es el conjunto de acciones específicas, físicas o de carácter sexual sobre todo, dirigidas a las mujeres de manera contundente, la violencia activa. Pero existe también otro tipo de violencias menos visibles, menos notorias, menos evidenciadas y expresadas dentro de las iglesias o entornos de fe. La violencia subjetiva, que es el uso de la manipulación de lo sagrado, el aprovechamiento de símbolos, el lenguaje, incluso algún tipo de aprovechamiento de las interpretaciones bíblicas para mantener la subordinación o la opresión o el papel subalterno de las mujeres en los entornos de fe y de la sociedad. Y eso es algo importante que se me olvidó. En plena campaña electoral estoy seguro de que uno de los temas a tratar por los partidos políticos y sus candidatos será el de la pobreza. Pues aquí tienen cifras que de verdad son de lo más terrible. De cada 100 guatemaltecos, 53 son pobres, 13 de ellos extremadamente pobres. Esta cifra es de hace 3 años y es el dato oficial más reciente que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. La pobreza no es la falta de dinero, sino la riqueza mal distribuida en pocas manos. Es la principal consecuencia de la injusticia. Sus repercusiones son devastadoras. ¿Cómo un país tan rico en recursos puede tener a más de la mitad de su población en esta condición? ¿Cómo lo hemos demostrado toda la semana con los reportajes de Panorama Político? De acuerdo a los analistas, los ricos cada vez son más ricos y los asalariados cada vez pagan más caro por vivir. Y esto es un reto para quien quiera gobernar el país. ¿Cómo pretende Guatemala ser más competitiva con más de la mitad de su gente en pobreza, donde de cada 100 niños que entran a la escuela primaria, solo 40 llegan a los básicos y 2 a la universidad? Y la calidad educativa está en duda. En Guatemala, una persona con 0 escolaridad tiene menos probabilidades de salir de la pobreza, pues no ganará más de 279 quetzales. ¿Se imagina tener que alimentar, vestir y proteger a su familia con menos de 10 quetzales en la bolsa cada día? Antes que la educación, el niño pobre está obligado a trabajar y lidiar con la desnutrición. UNICEF alerta que 8 de cada 10 niños indígenas padecen de desnutrición crónica, algo irreversible. Además que 4 de cada 10 niños no indígenas sufren igual. Esto se puede cambiar, dice el Banco Mundial, que advierte al país. Hay una relación muy directa entre mejoras de educación y mejoras en la prosperidad compartida. 20% de la población no tiene agua potable. 40% de los guatemaltecos no tienen acceso a servicios de saneamiento. Tampoco se puede hablar de calidad del gasto. Algunos estudios de la Contraloría y el Congreso estiman que el 25% del presupuesto se pierde en corrupción. Eso, sumado a la baja recaudación y una estructura estatal desquebrajada, marcan un oscuro futuro para el país. Tenemos una sociedad y sobre todo un sistema político y élites que no están realmente priorizando la pobreza más allá del discurso. La pobreza no es un problema de los pobres, nos incumbe a todos. Impide la cohesión social, impide que avancemos, por ejemplo, teniendo mayor productividad, impide la democratización de las oportunidades, en fin, da un montón de retos de los cuales no solamente los pobres lo sufren, lo sufrimos todos. El político que ofrezca revertir esto en 4 años, miente, aún si tiene buenas intenciones, dice la experta. Razones. Están desmanteladas las principales entidades que tienen que ver con la reducción de la pobreza. Y no le estoy hablando del MIDES, le estoy hablando del Ministerio de Salud Pública. Están retrocediendo los indicadores de educación más básicos, que era lo único con lo que íbamos a presumir de que íbamos a alcanzar, ¿verdad? La universalización de la cobertura en primaria, ya ni esa vamos a cumplir. En números negativos, Guatemala compite con Haití por los primeros lugares y le gana a países del Medio Oriente que atraviesan una guerra.
Depende de cada guatemalteco exigir constantemente a sus autoridades que reorienten la inversión a políticas sociales de profundidad para comenzar a cambiar el camino a la fatalidad. Entre las 5 importantes de esta semana está que al menos 35 puntos fueron bloqueados en diferentes carreteras del país por parte del Comité de Unidad Campesina CUC. Esto y más a continuación. Esta semana en París se presentó a Takalik-Abaj como un importante centro cultural y comercial que busca ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Autoridades y arqueólogos trabajaron duro para presentar la documentación correspondiente en Francia. Takalik-Abaj está localizada en Retalhuleu y es considerada una ciudad puente entre el mundo olmeca y maya debido al rico legado cultural, con una historia de más de 17 siglos. Guatemala, que se caracteriza por la riqueza de ciudades mayas y el esplendor cultural y arquitectónico de las mismas, encuentra en Takalik-Abaj otros motivos para destacar. Más de 8 horas duró el martes la declaración de Byron Lima, en la que intentó desvanecer las indicaciones realizadas por el Ministerio Público que le atribuyen realizar traslados carcelarios y cobrar por comodidades en prisión, así como utilizar un teléfono celular en la cárcel cuando es prohibido. Lima Oliva basó de nuevo sus declaraciones en señalamientos contra funcionarios. También resaltó que los bienes que posee son producto de sus negocios como el Salón y la Cooperativa Torrefuerte, y que su apoyo para realizar negociaciones, trámites y pagos lo era su conviviente Alejandra Reyes. Al menos 35 puntos fueron bloqueados en diferentes carreteras del país por parte del Comité de Unidad Campesina CUC. La mayoría de los bloqueos empezaron a las 6 de la mañana y fue hasta las 6 de la tarde que fueron liberadas las carreteras. Los manifestantes solicitaron al Congreso que derogue varias leyes que aseguran les afectan. Las bancadas del Congreso buscaron congraciarse con el movimiento campesino, ingresando a discusión en primera lectura el proyecto de ley de desarrollo rural, y en el Pleno la votación ordinaria de 80 se perdió debido al rechazo del líder. El resto de bancadas increparon al Partido Rojo por no apoyar la norma. Líder, en busca también del favor del movimiento campesino, propuso aprobar la Ley de Urgencia Nacional, lo que provocó que el Partido Patriota desintegrara la junta directiva y levantara la sesión. El resto de las bancadas apoya la idea de aprobar la norma de urgencia nacional, pero la estrategia del PP impidió la votación. Procuro saber entre quiénes intervinieron. Para César Rincón, abogado de CICIG, las conversaciones telefónicas presentadas son bastante claras y ponen en evidencia a Byron Lima y a Carlos Cerceño, entre otros indicados de los traslados carcelarios que se ejecutaron de forma ilegal. Rincón resaltó las visitas a Pavoncito de diputados, algo que reconoció el propio Lima. CICIG destacó que en 2 empresas a nombre de Lima Oliva los ingresos y egresos están a cero, y que el Salón B-Fashion y la Cooperativa Torrefuerte no tienen movimiento monetario, lo que no justifica el dinero que tiene. La fiebre chikungunya llegó a Guatemala y ahora queremos compartir con ustedes en qué consiste, cuáles son los síntomas y por qué tiene este nombre tan extraño. Las autoridades de gobierno se encuentran en alerta máxima ante la presencia en Guatemala del virus chikungunya, que podría tener más de 750 infectados en el país. Desde que se conocieron los primeros casos en Escuintla, aumentó el temor de que esta enfermedad contagie a más personas y que no estemos preparados para enfrentar un brote epidemiológico de esta magnitud. La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebres y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de crianza de zancudos. A partir de 2004, la fiebre chikungunya
ha alcanzado proporciones epidémicas y es causa de considerables sufrimientos y morbilidad. La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos decenios, los vectores de la enfermedad se han propagado a Europa y a las Américas. En 2007 se notificó por primera vez la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el noreste de Italia. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por zancudos. Se descubrió por primera vez en un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Y se trata de un virus ARN del género Alphavirus de la familia Togavidae de chikungunya, y es una voz del idioma Kimakonde que significa doblarse, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los fuertes dolores articulares. La fiebre chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses o incluso años. Se han descrito casos ocasionalmente con complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas, y también con molestias gastrointestinales. El corredor seco es una franja que abarca Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Y la falta de lluvia pone en evidencia que hay que hacer algo antes que el tema le estalle en las manos a los gobiernos de la región.